Días. Hoy Javier Sangiao y yo, Alejandro Jimeno, os vamos a presentar a René Descartes. Vamos a comenzar con el índice. Comenzaremos la presentación con la introducción del autor, luego con su contexto histórico-social, seguiremos con la concepción de la realidad, luego con la concepción de conocimiento, luego con la antropología, luego con la ética, luego con la política y por último, pero no menos importante, con su discurso del método, su obra más famosa. Os vamos a dar una introducción acerca de René Descartes. René era un filósofo, matemático y físico francés considerado como el padre de la filosofía moderna y del racionalismo. Este nació en una pequeña localidad francesa que posteriormente fue bautizada con su nombre. Estudió Derecho y Medicina. Su vocación fueron las matemáticas y a causa de una neumonía falleció a los 53 años. Siguiendo con la introducción, vemos que Descartes rechazó las ideas de la antigua Grecia, buscó reconstruir la filosofía y la ciencia desde sus orígenes a partir del pensamiento y la razón y utilizó un método específico, la duda. Él dudaba de todo. En 1637 publicó su obra más importante, El discurso del método. Ahora os voy a presentar el contexto histórico-social. Primero, la revolución científica. Descartes vivió en un momento de grandes avances científicos y cambios en la forma de entender el mundo. Durante su tiempo se produjeron descubrimientos fundamentales en campos como la astronomía, como las observaciones de Galileo Galilei, y de la física, como la ley de la gravedad de Isaac Newton. Estos avances desafiaron las ideas aceptadas y fomentaron una actitud más empírica y experimental hacia el conocimiento. Más tarde, la influencia del método científico. Descartes fue contemporáneo de Francis Bacon, quien propuso el método científico, basado en la observación, la experimentación y la deducción lógica. Esta influencia puede verse reflejada en la metodología que Descartes aplicó a su propio pensamiento filosófico y científico, buscando un sistema de conocimiento riguroso y basado en la razón. Luego, el contexto histórico-social, el contexto religioso y la contrarreforma. Descartes vivió en un periodo de tensión religiosa marcado por la reforma protestante y la contrarreforma católica. Estos conflictos influyeron en su forma de presentar y defender sus ideas filosóficas. Descartes adoptó una estrategia de conciliación con la Iglesia católica y evitó enfrentamientos directos con las autoridades religiosas, lo que se puede observar en su famosa obra del discurso del método. Y por último, el surgimiento del escepticismo. El escepticismo fue una corriente filosófica importante en el periodo de Descartes. Filósofos como Michel de Montaigne cuestionaron la posibilidad de alcanzar un conocimiento seguro y objetivo. Este ambiente de escepticismo influyó en Descartes y lo llevó a buscar un fundamento sólido e indudable para su conocimiento, lo que culminó con su famosa afirmación cogito ergo sum, o como todos conocemos, pienso luego existo. Realidad para Descartes. En la tradición escolástica se establecieron tres realidades: el mundo, el ser humano y Dios. Sin embargo, Descartes rechaza este conocimiento anterior y construye un nuevo sistema basado en proposiciones absolutamente ciertas. A partir de estas, establece la existencia de las sustancias y su relación con la realidad. Descartes define la sustancia como aquello que no necesita de otra cosa para existir. Solo Dios cumple con esta definición en sentido estricto, por lo que las demás sustancias se definen como aquello que no necesita de otra cosa para existir, excepto de Dios. Esto lleva al idealismo, donde Descartes explora el yo, sus ideas y su análisis para explicar la realidad. Utilizando la metáfora del árbol, Descartes estructura la realidad. La metafísica está en las raíces, mientras que la física constituye el tronco, del que surgen las ramificaciones como la mecánica y la medicina. Esta realidad se construye una vez que se encuentra el criterio de certeza, que permite discernir lo claro y lo distinto como verdadero. Evidencia. Las tres realidades son res cogitans, la cosa pensante, res infinita, Dios, y res extensa, el ser pensante con cuerpo y extensión. La res cogitans se establece a través de la duda metódica. La duda misma es una verdad evidente, y si se duda, se existe. De aquí surge su primera verdad clara y distinta, conocida como cogito ergo sum, pienso y luego existo. El atributo de esta sustancia es el pensamiento, una realidad no física. Descartes identifica tres tipos de ideas: las innatas, las adventicias y las ficticias.
La res infinita se identifica con Dios. Descartes intenta demostrar su existencia a través de la idea innata de Dios, utilizando argumentos propuestos por otros. Esto demuestra que Dios existe no solo como una idea en el sujeto, sino como una realidad exterior. Dios es la perfección de la veracidad de los pensamientos, rechazando la teoría de Dios engañador. La res extensa es la sustancia corpórea que proviene de las sensaciones exteriores del cuerpo. Descartes demuestra su existencia a través de la idea de un Dios bueno y veraz. El mundo físico, con atributo de extensión, existe según nuestras percepciones, siendo una realidad creada por Dios, pero independiente del pensamiento. La realidad de Descartes se define como un determinismo mecanicista, donde el mundo está regido por leyes naturales que explican y causan los fenómenos físicos. El dualismo cartesiano separa las sustancias finitas del cuerpo y el pensamiento. Es necesario para preservar la libertad del alma, pero también plantea el problema de la comunicación entre ambas sustancias en el hombre. En resumen, Descartes ha completado la realidad al demostrar y explicar todas las sustancias que la componen. Aunque cometió errores en su explicación física, introdujo numerosas innovaciones a través de su filosofía moderna. Ahora os voy a hablar del conocimiento o la concepción del conocimiento de Descartes. Debido a la educación escolástica que recibió Descartes y la época en la que vivió, en la que se vio influenciado por la revolución científica, la contrarreforma, los estados absolutos y la falta de consistencia de la filosofía, como anteriormente he mencionado, nacerá en él una profunda duda que se invocará en la creación de un nuevo método guiado por la razón, que nos conducirá rectamente hacia el conocimiento que, junto con el hombre, son los problemas más importantes de su filosofía cartesiana. El punto de partida es la duda, universal, metódica, teórica y radical. Los motivos que llevan a dudar son los sentidos, el mundo exterior y los propios razonamientos. Esta posición tan extrema explica su afirmación de que, para investigar la verdad, es preciso dudar, cuanto sea posible, de todas las cosas. El conocimiento dependerá de las operaciones mentales del sujeto. Siguiendo un proceso correcto y riguroso, seremos capaces de llegar a una matesis universalis, ya que la razón es el mayor poder de la mente, en el buen sentido, y lo que Descartes llama luz natural, bona mens. Pues bien, este conocimiento se puede alcanzar siguiendo un método basado principalmente en la razón y que consta de 4 pasos. La evidencia, sin admitir que nada sea dudoso, el análisis, para dividir las percepciones confusas de otras más claras, la síntesis, formando una cadena de intuiciones parciales, y la enumeración, para revisar el proceso y evitar errores. Todo este método se reduce a la evidencia, aquello claro y distinto. En el conocimiento encontramos 3 tipos de ideas: las innatas, que son una clara influencia de Platón, y son de perfección, existencia y pensamiento. Luego las adventicias, que provienen de imágenes exteriores, o las ficticias, creadas con mi voluntad e imaginación. En este ámbito entra a jugar un papel importante Dios, ya que a pesar de los esfuerzos de Descartes por no recurrir a él, nos garantiza que las ideas son veraces, puesto que él, al ser un ser perfecto, las ha creado. Referido también al conocimiento sobre Dios, cabe destacar la explicación que ofrece el filósofo al respecto. Buscando ideas evidentes, encontramos que ponemos en cuestión absolutamente todo, pero cuando esto se hace, no podemos dudar de que se dude. Se consigue así la primera evidencia. Es indudable de que yo dudo. Si dudo, es que pienso, y si pienso, existo. De aquí viene su famosa frase de cogito ergo sum. Esta proposición es absolutamente cierta porque es clara y distinta, es decir, es evidente. En base a esto, Descartes definirá al hombre como una cosa que piensa, res cogitans. El conocimiento es a priori, es decir, debe encontrarse en verdades anteriores a la experiencia. Y, finalmente, ¿cómo podemos nosotros, seres finitos e imperfectos, conocer la idea de perfección e infinitud? Esta idea ha tenido que ser puesta por una naturaleza superior, que es Dios, un ser maximante pensable y perfecto. Con estos argumentos demostramos que podemos confiar en el mundo exterior y que gracias a este Deus ex machina podemos hacer una ciencia basada en la certeza que tenemos del mundo. Para Descartes. El contexto en el que surge Descartes está marcado por la revolución científica, la contrarreforma y los estados absolutos. Esto influye en su pensamiento y enfoca una filosofía en el estudio del hombre desde sí mismo, conocido como antropocentrismo, con un método racional como elemento central.
Descartes explica las sustancias, aquello que no necesita de otra cosa para existir excepto de Dios, asignándoles atributos específicos: pensamiento a la res cogitans, perfección a la res infinita, extensión a la res extensa. A partir de esto afirma que somos una cosa que piensa, es decir, res cogitans. Para alcanzar el conocimiento, el hombre debe seguir un método cartesiano, basado en dudar de todo y emplear un enfoque idealista, deductivo y racional. Este método consta de 4 pasos: la evidencia, el análisis, la síntesis y la revisión. Descartes cree haber encontrado con este método el instrumento para alcanzar todo el conocimiento, superando el solipsismo gracias a la confianza en la veracidad de Dios. La duda constante que caracteriza a Descartes es universal, metódica, teórica y radical, llevándole a cuestionar la composición del hombre. Esta duda implica que aquello de lo que duda el cuerpo no puede ser igual a aquello de lo que duda el pensamiento, por lo que ambos se consideran cosas distintas. Así, la antropología de Descartes es dualista, distinguiendo entre alma inmortal, simple, indivisible, y el cuerpo, una máquina compleja construida por Dios. Aunque ambas partes son independientes y no necesitan la una de la otra para existir, a pesar de estar unidas accidentalmente. En relación con el absolutismo de la época y la concepción mecanicista del mundo, Descartes defiende la libertad del ser humano, al afirmar que el alma está en una esfera autónoma e independiente. La separación entre el alma y el cuerpo plantea el problema de la comunicación, que Descartes resuelve con la teoría de la glándula pineal, situada en la base del cerebro, que conecta ambas sustancias. Otras soluciones son propuestas por Malebranche, Spinoza o Leibniz. Descubrir que se duda de todo es una idea evidente, y al dudar se obtiene la primera evidencia de la existencia. El cogito ergo sum, pienso, luego existo. Basándose en esto, Descartes define al hombre como una cosa que piensa, res cogitans. Bueno, y gracias a Descartes, el conocimiento, antes en manos de la divinidad y la tradición, pasa al ámbito de la razón. A pesar de las críticas posteriores, su contribución racional sigue siendo relevante, convirtiéndolo en una referencia inexcusable del pensamiento moderno. Ética de Descartes. Primero se centra en buscar el bien y la felicidad. La virtud consistía en el correcto uso de la razón y la voluntad para tomar decisiones moralmente correctas. Descartes consideraba que la capacidad de razonamiento y el libre albedrío eran fundamentales para la ética. La principal virtud era la prudencia, que implicaba la capacidad de tomar decisiones informadas y racionales. También enfatizaba en la importancia de la benevolencia y la caridad hacia los demás, promoviendo el bienestar y la armonía de las relaciones humanas. Descartes no desarrolló una ética completa y sistemática en sus escritos. Su enfoque principal se centró en la epistemología y la filosofía de la mente. Ahora os voy a introducir la política de Descartes. Descartes sostuvo una postura pragmática. Consideraba que el orden político y social era necesario para mantener la estabilidad y la paz en la sociedad. Creía en la obediencia de las leyes y la autoridad legítima del gobierno. También enfatizó en que los individuos tienen el derecho a cuestionar y resistir a un gobierno injusto o tiránico. Tienen derecho a la rebelión. La actitud de prudencia y cautela que debe guiar al soberano con el fin de conservar su poder. Y el gobierno debe ser fuerte y centralizado, pero con un poder limitado y basado en el consentimiento de los gobernados. Por último, hablar de su obra El discurso del método. El libro se presenta como una autobiografía intelectual en la que Descartes narra su búsqueda de un método seguro para adquirir conocimiento y llegar a la verdad. El objetivo principal de Descartes en el discurso del método es establecer una base sólida para el conocimiento, liberándolo de las opiniones y creencias inciertas y construyendo un edificio de conocimiento firme y seguro. El discurso del método aborda también otros temas importantes como la relación entre el